Muy buenos días, mi nombre es Yoxana Yané Herrera Barón y hoy les vengo a hablar sobre la comunicación. Toda entrevista implica en mayor o menor grado una constante corriente de información del entrevistado hacia el entrevistador. ¿Qué quiere decir eso? Que en la entrevista hay un constante intercambio de información entre el entrevistador y el entrevistado, pero información más importante de la entrevista, en el aspecto más importante de la entrevista, en lo que se está dando. Para que una persona pueda perfeccionar sus habilidades como entrevistadora, debe primero tomar conciencia de las complejidades que ésta tiene. Si es una persona que eres muy tímida y se le da muy mal conversar con otra persona, puede que tengas dificultades a la hora de entrevistar a alguien. Por eso debes ir perfeccionando eso. Pero si eres una persona que constantemente pues tiene una excelente comunicación con los demás y se le da muy bien entablar una conversación, pues tendrías que perfeccionar unos pequeños detalles. Sin embargo, los hábitos personales desafortunadamente pueden impedir la efectividad de un entrevistador, ya que estamos en una constante creencia de que cuando nosotros hablamos con una persona, esta persona nos comprende, pero en una entrevista esto es totalmente diferente. Ahora hablaremos de la comunicación y los componentes utilizados o los componentes necesarios para que esta sea una comunicación apropiada. Entre ellos están el transmisor, el receptor, el mensaje y el canal de comunicación. El primero, que es el transmisor, es aquella persona que habla el mensaje, el que dicta, el que intenta dar a conocer su punto de vista de algo o que intenta decir algún mensaje, como ya lo dije anteriormente. Segundo, el receptor es aquella persona que recibe el mensaje que el transmisor le brinda. Estos dos componentes pueden variar dependiendo de cuál sea la conversación. ¿Por qué? Porque una vez que el transmisor envía el mensaje, también puede recibir un mensaje y convertirse en receptor. Tercero es el mensaje. Es aquello que se intenta explicar o se intenta decir con el que tiene algún significado o con algún objetivo. Y cuarto, pero no menos importante, el canal de comunicación. Este es el medio que utilizamos para indicar ese mensaje que el receptor recibe del transmisor. Este puede ser de vía oral, mímica o de cualquier otro tipo de comunicación. Percepción. Las percepciones son el resultado de nuestra interpretación de las cosas. El receptor atiende a la información que llega, la percibe e identifica los símbolos que codificó el emisor. En este caso, podemos ver cómo muchas veces el receptor cambia la información y la percibe totalmente diferente a lo emitido, lo cual hace que la información resulte deficiente. Respuesta. En cuanto a la respuesta, podemos ver que es la retroalimentación que el receptor da al emisor después de haber recibido el mensaje. En la respuesta podemos confirmar si el proceso de percepción fue agradable o si se perdió el mensaje real. Muchas gracias. Continuando con la exposición de los procesos de comunicación verbal y no verbal, utilizando como instrumento la palabra, a mi compañero les habló un poco de lo que es el emisor, el receptor y la eficacia que se tiene esto en la terapia. Ahora yo continuaré explicándole un poco sobre la persuasión. La persuasión que se tiene tanto el psicólogo como el paciente y en una eficacia de terapia en la percepción, en la persuasión, disculpen. Bueno, esta persuasión entre psicólogo y paciente, ¿en qué se basa? En un proceso de comunicación verbal y no verbal. En cómo el psicólogo hace ese proceso de la persuasión al paciente, como de forma verbal y no verbal, como cuando hay una eficacia en la terapia, que ya se tiene un poco de confianza con el terapeuta, ya se gana esa confianza, ya se le muestra que yo te puedo ayudar, yo puedo, podemos juntos enfrentar ese problema que te aqueja. Ahí se va ganando de a poco esa, la persuasión de decir, yo te puedo ayudar, yo soy un profesional indicado para ayudar en el problema que tienes.
¿Esto cómo se hace? Esto se hace con la recepción de esta información y cómo se percibe esta información. Una vez que se tienen estas dos, se tiene la finalidad que es la atención. ¿Cómo así? ¿Cómo hace una recepción? ¿Cómo se recibe esta información? ¿Cómo expresamos esta información y cómo no tanto se expresa esta información, sino que se hace de que se recepcione de manera correcta, que se reciba al paciente, a este receptor de forma indicada, de forma de que él la pueda comprender, de forma de que él sienta de que estamos interesados por lo que la queja, por el problema que tienen, y esta percepción que se tiene, obviamente la percepción que mostramos también al paciente y que el paciente también nos muestra de su comunicación verbal y no verbal, pero también principalmente, como estaba diciendo, la percepción que se tiene como psicólogo. Es muy importante esto en la primera consulta, en la primera entrevista, en el cual se dé esa percepción de que somos un profesional con muchas capacidades en el cual podemos ayudar por X o Y motivo de que viene el paciente. Entonces, una vez que se tienen estos dos, la recepción y la percepción, se tiene una atención. ¿Y qué hacemos una vez que tengamos esta atención del paciente? Pues una vez que se tenga esta atención, pues podemos simplemente centrarnos en el paciente y introducir todo este tipo de técnicas que ya se tenga en una entrevista psicológica, como puede ser la psicodinámica, la conductista, la cognitiva, a diferencia. Pero todo esto va encaminado a la atención, a que tengamos totalmente la atención del paciente, porque esta atención, este paciente puede estar distraído en sus propios problemas, en que se siente incómodo, obviamente, contando estas cosas a un extraño. Entonces eso, esta persuasión en que el paciente nos dé su atención para así juntos saber y indagar qué es lo que lo aqueja y cómo también se puede solucionar estos problemas que lo aquejan. Bueno, esto hace parte de los procesos de comunicación verbal y no verbal utilizando la palabra como mecanismo de persuasión. Bueno, esto ha sido todo. Os dejo con mi próxima compañera que va a seguir explicando un poco más sobre esto. Espero y le haya sido de mucha utilidad. Gracias, profe, y gracias, compañero. Muchas gracias. Proceso de comunicación, comunicación verbal y no verbal. Instrumento de la palabra, tenemos el emisor, eficacia terapéutica, tenemos el receptor. El emisor, se dice que el emisor es aquel que emite la información para que ésta sea percibida o recibida por el receptor. El receptor es aquel que recibe la información por parte del emisor para así poder darle una interpretación. En un caso terapéutico, pues el emisor vendría siendo al inicio pues el paciente, y el receptor de la información sería el psicólogo, escuchando todos los problemas y las situaciones que agobian al paciente y lo han hecho ir a terapia. Cabe aclarar que tanto psicólogo como paciente pueden ser emisores y receptores de información, ya que en algún momento el psicólogo pues le dará la devolución de la terapia al paciente, y pues ya se vendría convirtiendo en un receptor de información y el psicólogo en un emisor de información. Para que haya una eficacia terapéutica debe haber una buena comunicación entre psicólogo y paciente, entre psicólogo y paciente. ¿Cómo se puede dar una eficacia terapéutica? Bueno, una eficacia terapéutica se puede dar cuando el paciente se sienta a gusto con el psicólogo y cuando el psicólogo es muy profesional, muy recursivo para hacerle sentir en confianza al paciente y para poder tratar su caso de una manera muy exitosa. Bien, en cuanto al proceso de comunicación existen dos maneras, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que se expresa a través de palabras y la comunicación no verbal es aquella que es transmitida a través de gestos y un lenguaje corporal. Por ejemplo, la kinesia. Este es comprendido por gestos, mirada, postura,
movimientos del cuerpo. Un ejemplo de esto es un abrazo o una caricia. Bien, el lenguaje proxémico. Este es aquel que se utiliza según la distancia que existe entre el sujeto y la persona con la que se está hablando. La paralingüística. Este es el estudio de aquellos aspectos no verbales de la comunicación que se utilizan para poner más énfasis o complementar el significado del lenguaje no verbal. Un ejemplo de ellos es la posición del cuerpo, los gestos, la proximidad física, ropa, contacto ocular, tono de voz, inflexión, tensión y la sincronización.